Bienvenido a este breve curso introductorio de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. En esta primera clase llevamos a cabo una serie de aclaraciones, contextualizamos la conciencia en los términos en los que comprendemos realmente que las enseñanzas de Grigori Grabovoi son un sistema de conocimiento, que no son un número que sacamos de Facebook o que esperamos que el autor se saque de la manga para resolvernos un problema gravísimo con una serie numérica. A ver si la repetimos. No, aquí estamos hablando de un sistema de conocimiento, de un método que se debe gestionar tal y como el autor lo entrega, que parte del método científico que está avalado sobre él y que obviamente ha sido comprobado sobre la base misma de la práctica de control del autor de las enseñanzas. Entonces, el sentido fundamental de haber desarrollado este material y entregarlo es una difusión correcta de las enseñanzas, que es lo que garantiza que cuando usted gestiona las tecnologías de control, obtenga los resultados que está esperando. Sobre esa base, el fundamento de las enseñanzas es el método científico sobre la base de las patentes del autor. Las patentes son un resumen, si se puede decir así, de las invenciones, de los desarrollos y del sistema de conocimiento como tal de Grigori Grabovoi. Las patentes pueden consultarse en Internet, están en el sitio web de la Federación Rusa de las patentes, marcas registradas, etcétera. Las patentes son extensas, son 2 patentes del autor y en esas patentes el autor resume lo que se deriva de este sistema de conocimiento para el control de la realidad sobre la base de la macrosalvación y el desarrollo armonioso. Entonces, las patentes se muestran no solo por mostrarlas, no es un formalismo. Cuando su conciencia entre en contacto, óigase bien, cuando su conciencia entra en contacto con estas patentes, con la información de las patentes, su conciencia entra en un área de control de la realidad. Las patentes en el sistema óptico, cuando son percibidas por la conciencia humana, irradian un nivel de luz allí, un nivel de luz de vida eterna o de eternidad o de desarrollo eterno. Va mucho más allá de la diapositiva que usted ve en la pantalla. Entonces, es necesario enmarcar la conciencia en términos de estos volúmenes de luz que se deben crear a la hora de controlar la realidad, que se controla con muchas tecnologías de control, que algunas de ellas son, por ejemplo, las series numéricas, pero que en suma controlan la realidad a partir de la conciencia. Dice el autor, he escrito las enseñanzas para entregar a cada persona la herramienta de la salvación. El objetivo de las enseñanzas es enseñar a cada persona, a los grupos, a las asociaciones, sobre todo, a salvarse de una posible catástrofe global y a desarrollarse de forma creativa y armoniosa. Es fundamental comprender esta base, este sentido, esta esencia de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Partimos de que la herramienta de la salvación, en cuanto a salvación, pues no hace referencia, por ejemplo, a un tema religioso. La salvación es la salvación literal, la salvación de su cuerpo, la salvación de su integridad física, la salvación del planeta. Toda vez que cuando el autor hace referencia a salvarse de una posible catástrofe global, es porque evidentemente ese peligro está allí, es un peligro real, es potencial, pero es real. Y recordemos
que en los términos en los que el autor desarrolla todo su material, hay una base y es su clarividencia de control y su prognosis de control. Es decir, Grigori Grabovoi puede percibir, ver con claridad todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros de la humanidad, de la Tierra, del planeta, y en ese orden de ideas, pues evidentemente, viendo los eventos venideros, él entrega estas enseñanzas en la forma de una estructura para normalizar esos eventos futuros y en dado caso de que estos eventos futuros lleguen a suceder, bajar, disminuir la gravedad de los mismos y protegerse a sí mismo. Adicionalmente, cuando habla de desarrollarse de forma creativa y armoniosa, hace referencia a que cuando usted practica las tecnologías de control tal y como las entrega el autor, usted está en capacidad de crearse una vida y unos eventos armoniosos. Cuando habla de forma creativa y armoniosa, hace referencia a la salud completa de la persona, a la salud en su norma y a los eventos armoniosos. La persona está en capacidad de crearse buenos eventos, de corregir los que no han sido positivos o creativos y de crearse eventos alegres, felices, positivos en adelante. Entonces, resumiendo, el fundamento de las enseñanzas y el por qué las entrega el autor, porque son una herramienta para que literalmente nos salvemos. Cuando nosotros comprendemos este objetivo de las enseñanzas, comprendemos la grandeza, pero también la responsabilidad de aprender y de enseñar toda vez que la difusión correcta de las enseñanzas garantiza nuestra propia integridad física, pero también la de nuestro entorno, la del planeta completo. Y adicionalmente, el autor nos dice, bueno, usted ya tiene acá una herramienta de salvación y adicionalmente, esta herramienta le permite escribir la vida y los eventos de la forma en la que el Dios creador los ha y la ha determinado para usted. Es decir, una vida que se desarrolla de forma creativa y armoniosa, donde no hay enfermedades, donde no hay catástrofes, donde no hay eventos destructivos, donde la persona de verdad se desarrolla de forma creativa y armoniosa. Entonces, la próxima vez que piense en las enseñanzas, piense literalmente en ellas como su herramienta de salvación y piense que lo que es a nivel macro es a nivel micro. Entonces, todo lo que usted gestiona en las enseñanzas es o se lleva a un término de su propia protección local de cualquier catástrofe. ¿Listo? En esos términos, entonces, ¿a qué es igual la salvación? A la prevención de catástrofes globales y eventos armoniosos para quienes aprenden y practican las tecnologías de control. Y dice el autor, en relación con el objetivo establecido, en primer lugar, he puesto a prueba mi experiencia personal de salvación sobre la base de mi propia conciencia. Cuando el autor habla de salvación, pone de manifiesto que él ya ha desarrollado una base de salvación sobre su propia práctica del control, que a partir de la práctica del control en su experiencia personal y con los recursos de su conciencia, ha construido un sistema real de salvación. Y esto está plasmado evidentemente pues en esta cantidad de testimonios contenidos en la obra del autor, que son más o menos 5 volúmenes ya documentados, incluso con los testimonios de la propia práctica de los alumnos, de la práctica del control, el camino de la salvación. Ahí hay miles de testimonios
Y la validez de todo ese material, así tenga 10, 20, 30, 50, 100 años, es que esos resultados corresponden a la intervención directa de Grigori Petrovich Grabovoi. Así que cuando usted vea un testimonio, por ejemplo, en el canal, no piense, no, es que esto tiene muchísimo tiempo. No, eso es como si acabara de suceder, porque esto corresponde a la experiencia personal de salvación de Grigori Grabovoi con los recursos de su propia conciencia que nos está compartiendo a nosotros. Cuando nosotros percibimos esta información, nosotros hacemos un proceso de ingresar en esa área en la que Él ha salvado. ¿Listo? Esto es sumamente importante. Y dice el autor, los métodos de salvación sobre la base de la propia conciencia son bastante sencillos. Simplemente concentrándose en un punto geométrico determinado, se puede obtener el acontecimiento deseado, además a cualquier distancia. Cuando usted practica las enseñanzas como el autor las entregó, realmente, en principio son métodos de salvación. En segundo lugar, se trabaja con los recursos de su propia conciencia. Y en tercer lugar, representan un nivel de facilidad y sencillez en tanto las lleve al control en la práctica del control. Las tecnologías no se hacen una vez que otra o cuando tengo un problema. La práctica del control se hace diariamente porque eso es controlar la realidad. Y aquí hay un tema muy importante. El autor dice concentrándose en un punto geométrico. Ya está hablando de que cuando trabajamos para controlar la realidad a expensas de la conciencia, esto no es un estado alterado de conciencia, ni cerramos los ojos, ni es una meditación, ni nos desconectamos de la realidad. Estamos hablando de que tenemos que estar con los ojos abiertos, llevando la concentración de la atención a un punto geométrico de dónde, pues del espacio que habitamos, del espacio físico que nos rodea. Y que ese punto geométrico, en términos de la concentración, nos puede llevar a lograr el objetivo de control en términos de lo que deseamos. Y que adicionalmente, esa gestión de control la podemos llevar a cabo o desarrollar a cualquier distancia, que no necesitamos ir a un punto o a un lugar físico para materializar allí un objetivo de control, dado que la conciencia puede trabajar a cualquier distancia. Y aquí le pido que recuerde, por ejemplo, los ejercicios diarios de concentración en los que el autor nos indica que debemos concentrarnos desde los elementos más cercanos, por ejemplo, una planta, las hojas de un árbol, luego, por ejemplo, en una nube, luego en áreas más distantes de la conciencia, por ejemplo, mentalmente, pero con los ojos abiertos en áreas más distantes, por ejemplo, las estrellas, el firmamento, etcétera. El punto es que, en primer lugar, el autor aclara que debemos concentrarnos en un punto geométrico, esa es la base de todo. No es que nos abstraigamos, no es que entremos en estados alterados de conciencia, no es que voy a materializar con el subliminal de Grigori Grabovoi, eso no existe, eso no es lo que entrega el autor. De manera simple y sencilla, váyase al párrafo, es que más claro no puede estar la concentración en un punto geométrico determinado. Y continúa el autor. Este método rápido y preciso de control basado en la propia conciencia es muy claro para todos. De toda la desinformación que haya visto, recibido e incluso practicado a la fecha en relación con las enseñanzas, piense en lo que le está diciendo el autor en este momento. Cuando usted practica mis enseñanzas tal y como yo se las entrego, en esa o a través de esa concentración en un punto geométrico, el método es rápido y es preciso.
y usted trabaja con los recursos de su propia conciencia y ahí lleva a un nivel de claridad. Cuando usted sigue el método tal y como lo dio el autor, usted controla, usted entiende lo que está haciendo. No es algo por allá mágico, esotérico o ese tipo de cosas mítico o algo así en el que usted no sabe, es que yo no comprendo ni qué fue lo que hice y estoy esperando que al repetir un número me caiga la plata como del cielo. El punto acá es que la propia conciencia llega a un nivel rápido y preciso de control en el que comprende cómo fue que creó esa realidad que buscaba a partir del objetivo de control. Ese es el nivel allí. Y continúa el autor. Además, muchos utilizan este método de salvación de tal manera que cuando piensan o toman decisiones, a menudo estas decisiones son rápidas o muy rápidas, o para muchos de los componentes, absolutamente a primera vista. No está claro por qué. ¿A qué hace referencia el autor? A que muchas veces en la vida de las personas no tenemos los elementos, las herramientas en la conciencia para tomar las decisiones adecuadas en términos de que nos garanticen unas consecuencias positivas a largo plazo, ni siquiera a corto plazo. ¿Por qué? Porque los eventos a veces transcurren con muchísima rapidez. ¿Y para qué sirven las tecnologías de control en cuanto al método de la salvación o al método de salvación? Cuando usted las gestiona, es como si usted se blindara de posibles malas decisiones que pudiera tomar en un momento dado en su vida. Tenga en cuenta que todas y cualquier tecnología entregada por el autor, en cada una de ellas está implícita la macro salvación. Aunque usted no lo sepa, aunque no sea consciente de ello, la próxima vez que gestione, así sea una serie numérica, téngalo en cuenta. En todo está implícito la macro salvación. Y continúa el autor. Así pues, el objetivo de mis enseñanzas es abrir aquellas estructuras de la conciencia, aquellos principios y planteamientos a partir de los cuales puedan tomar el control de una variedad de situaciones. Más claro imposible. ¿Cuál es el objetivo de las enseñanzas? Pues estructurar la conciencia. Cuando usted estructura la conciencia, usted abre posibilidades infinitas para ella, pero no en términos potenciales, sino en términos reales. Usted puede controlar su realidad en tanto que la puede crear. Le reitero, claramente lo está diciendo el autor, estructuras de la conciencia, enseñanzas. No es una serie numérica, son las enseñanzas. Una simple serie numérica, aparentemente simple, se acompaña de una tecnología de control y cuando se aplica o se entiende o se lee y se lleva a la práctica esta tecnología de control, hay un acceso real a las enseñanzas y se van abriendo esas estructuras de la conciencia que son las que nos permiten con uno o varios controles, por ejemplo, llegar a la materialización de uno o de varios objetivos de control. El punto es controlar la realidad en cualquier combinación de eventos, en una variedad de situaciones, en donde usted puede que no tenga los recursos para tomar la decisión correcta, para saber qué camino tomar, para ver una salida, pero en tanto gestiona la tecnología de control, es como si al gestionarla se abrieran esas posibilidades, esos caminos, esas vías de solución para la conciencia. Y le reitero, el autor hace énfasis en el tema de la conciencia. Todo lo gestionamos a partir de la conciencia y estamos hablando evidentemente de una persona que está consciente. Dice el autor, y continúa con el párrafo anterior, de situaciones que necesitan primordialmente una solución rápida, así como poder transformar la realidad de tal manera
que sin dañar a nadie consigan lo que quieren. Esto es muy importante porque evidentemente en las tecnologías de Grigor y Grabovoi nosotros podemos gestionar cualquier objetivo de control, todos los objetivos de control. Podemos literalmente transformar nuestra realidad, pero sobre la base de que no hay destrucción para nadie, de que no podemos dañar deliberadamente a nadie, pero sí que consigamos lo que queremos. Eso es lo que crea el nivel de control, lo que se denomina una norma. Yo logro mis objetivos de control, me sano, me restauro, resuelvo los diferentes temas en las esferas de mi vida, pero garantizo mi propia integridad y el éxito en todo lo que hago sin generar afectación a mi alrededor. Y no es porque usted lo esté pensando, lo esté diciendo en el control, sino porque esto es ya implícito en las enseñanzas mismas. O sea, cuando usted gestiona las enseñanzas de Grigori Grabovoi, es imposible dañar a nadie. Así usted las gestione de una manera deliberada para un objetivo no creativo, las enseñanzas invariablemente siempre lo van a llevar a un desarrollo creativo de esa gestión de control. Crean un nivel de norma a su alrededor. Así su objetivo, por ejemplo, sea deshacerse de una persona, pero no debe implicar un nivel de daño a la persona. Hay millones de posibilidades en la realidad externa a partir de los recursos de la conciencia, desde el Dios creador, que significan, por ejemplo, que esta persona salga de su vida sin hacer daño a ninguna de las partes y que usted continúe con su desarrollo eterno y además que garantice, recuerda el principio, la salvación. Ahora, todo esto se hace sobre la estructura de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Dice el autor, la conciencia es la estructura que le permite al alma controlar al cuerpo. La parte material del alma, de la cual está construido el cuerpo físico, interactúa con la realidad física a través de la estructura de la conciencia. Revise la definición. La estructura que le permite al alma controlar el cuerpo. Es decir, la conciencia es el vehículo del alma en el cuerpo físico. Y obviamente aquí hacemos referencia a la conciencia en su término normado. ¿A qué hago referencia con esto? Cuanto más desarrolla la estructura de su conciencia, más es la manifestación del alma en el cuerpo físico. Recuerde que el alma es eterna, el alma es el Dios creador en usted. Entonces, a mayor desarrollo de la estructura de la conciencia mediante la práctica del control, del estudio de las enseñanzas como las entrega el autor, pues simplemente el alma tiene una acción mayor, más evidente en el cuerpo físico controlando la realidad. Usted puede querer lo que quiera, desear lo que quiera, proyectar lo que quiera, pero en tanto tiene un cuerpo físico. Por eso se debe garantizar la vida en el cuerpo físico. Por eso el autor habla de la eternidad en el cuerpo físico, de eternizar el cuerpo físico. Usted no puede hacer nada de esto sin un cuerpo físico. Y con esta aclaración llegamos al final de nuestra primera clase de este curso introductorio de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, en el que nos hemos enmarcado de una manera muy sencilla en la esencia de las enseñanzas, con aclaraciones importantes que enfocan la conciencia de una manera más real, pero también dimensionando la grandeza de este sistema de conocimiento y dándole un mayor respeto al sistema como tal. Lo invito a que ingrese a nuestra página web y consulte el material tan valioso que hay allí, la bibliografía completa del autor, la biografía, que es muy interesante.
la biografía de Grigori Grabovoi, pues evidentemente está repleta de hechos sorprendentes. Y obviamente en la página web encuentra cómo utilizar las secuencias numéricas de acuerdo con el tipo de secuencia numérica, toda vez que el autor entrega tecnologías de control diferentes, ¿no? No todas se pueden gestionar de la misma manera. Tenemos el blog donde encuentra información muy interesante y obviamente la parte en la que puede adquirir nuestros cursos, eventos, seminarios, talleres, nuestras membresías, etcétera. Entonces, la invitación, ingrese a la página, revise el contenido que hay allí, le aclarará muchas dudas, enmarcará su conciencia en lo que es realmente este sistema de conocimiento, le llevará a un nivel más profundo de comprensión. Y cuando usted obtiene esto, usted obtiene o garantiza un mayor nivel de efectividad cuando practica sus controles de